Bueno, primero saludar a todos y a todas. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Esta es una de las ya terceras en el año charla constitucional o cuarta, no recuerdo bien, que organiza la Asociación Nacional de Fiscales. Hace algunos días tuvimos con una profesora y doctora ecuatoriana, perdón, colombiana, sobre jurisdicción para la paz. Otras veces hemos estado en charlas de delitos económicos, tuvimos charlas de la ley Nain Retamal. También próximamente, para los que nos están escuchando y viendo, vamos a tener a la profesora Tatiana Vargas con Ley Antonia, esa modificación importante que se produjo a principios de este año. Pero hoy día tenemos un gran invitado, un amigo de la Asociación de Fiscales, fue nuestro abogado en algún tiempo, de la comisión experta, el profesor Gabriel Osorio Vargas, quien nos va hoy a justamente exponer lo que fue el trabajo de esta comisión en el contexto de este nuevo proceso constituyente, en que hoy justamente los consejeros constitucionales fueron instalados en este nuevo proceso. Y Gabriel, quien, por cierto, le volvemos a agradecer siempre su gran disponibilidad y además la gran generosidad de compartir sus conocimientos y su experiencia en lo que ha sido este nuevo proceso, nos va a exponer sobre, en términos generales, lo que ha significado este trabajo, pero naturalmente lo que a nosotros nos interesa como miembros de la Asociación de Fiscales, lo que es el capítulo del Ministerio. Voy a dejar con ustedes también a Patricia Ibarra, la vicepresidenta, quien también va a hacer alguna especie de contrapunto o ir recordando cuáles fueron nuestras propuestas en el marco de nuestro propio proceso interno, en que Gabriel también participó con algunos temas de responsabilidad disciplinaria, si mal no recuerdo. Así que les dejo la palabra a la vicepresidenta de la Asociación de Fiscales, la fiscal Patricia Ibarra. Gracias, Francisco. Quiero darle también la bienvenida a todas y todos quienes nos acompañan hoy y quienes van a ver esta grabación después por nuestro canal de YouTube. Es una alegría poder participar en este conversatorio, contar con la presencia del abogado Gabriel Osorio y tal como señalaba Francisco, vamos a escuchar su exposición y a continuación yo voy a hacer un breve resumen de las propuestas que nosotros hicimos en el proceso constituyente anterior, para ver luego de eso una especie de comparación o qué es lo que habría que proponer a este nuevo proceso. Así que muchas gracias y damos inicio entonces a la exposición del abogado Soto. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, colegas. Para mí es un honor poder compartir con ustedes nuevamente en el marco de este proceso constituyente, que espero que, la verdad, que ojalá termine y que podamos resolver en definitiva el problema constitucional que nos aqueja a todos a partir, o sea, desde hace demasiados años y que esto eh, digamos, se realza a partir del año 2019, sin perjuicio de que hay que reconocer que los intentos por elaborar un nuevo texto constitucional encuentran en sus orígenes incluso en el grupo Los 24 a mediados de los años 80 como un proyecto alternativo a la Constitución de 1980, valga la redundancia. Y para poder acercarnos al punto, yo quisiera hacer o sea, dividir la presentación en dos puntos. El primero, hacer un contexto general de cómo se fueron resolviendo cada uno de los nudos al interior de la comisión experta y al mismo tiempo señalarles más o menos cómo vendría cómo sigue el proceso a través del Consejo Constitucional. Ustedes vieron que hoy día se eligió a la presidenta Evia y al vicepresidente Valle del Consejo Constitucional. Del mismo modo, vamos a hacer una breve exposición sobre el rol que va a cumplir también la comisión experta en esta segunda etapa, que igual tiene un rol mucho menor, pero sí lo hay. Y vamos a hablar en general sobre el proceso más bien el texto de la Constitución para aterrizar finalmente en las normas relativas al Ministerio Público. Entonces, en primer lugar, quisiera señalar que, bueno, que este proceso, bien sabe usted, fue producto de un nuevo acuerdo político al cual se arribó en el mes de diciembre del año 22,
que se llamó Acuerdo por Chile, que estableció un proceso constituyente con 3 órganos fundamentales. Uno, la comisión experta, compuesta por 24 personas electas, 12 por parte del Congreso, por parte de la Cámara de Diputados y 12 por parte del Senado. Una segunda institucionalidad que es como un órgano de control, una especie de tribunal constitucional chico respecto de este propio de esta el resto de los órganos del proceso, que se llama Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 personas, por 14 personas designadas por la Cámara de Diputados y ratificadas por el Senado, que está presidido por la profesora Ana María García. Y finalmente el Consejo Constitucional, que está compuesto por 50 personas electas directamente por la ciudadanía, cuyas elecciones fueron en mayo del presente año y que asumieron todos el día de hoy. A mí al menos me tocó estar en la asunción del Consejo Constitucional y al mismo tiempo en el informe que presentó la comisión experta sobre los principales aspectos del anteproyecto. Dicho esto, ¿cómo se trabajó? Durante la comisión experta nos dividimos en subcomisiones: Comisión 1 de Sistema Político y Reforma Constitucional; Comisión 2, Poder Judicial y Órganos Autónomos Constitucionales, que fue la comisión que trató precisamente el Ministerio Público, entre otras instituciones como Contraloría General de la República, Banco Central, Poder Judicial, Servicio Electoral, TRICEL y los tribunales electorales regionales. Comisión 3 de Principios y Derechos Civiles y Políticos, que trató fundamentalmente eh, lo que se llama ahora los principios del orden constitucional y al mismo tiempo eh, nacionalidad, ciudadanía, los derechos civiles y políticos y además la acción de protección y la acción de amparo. Y la comisión número 4 se dedicó a la elaboración del anteproyecto en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocido como DESCA por algunos colegas. Ahora bien, ¿cómo se estructura el anteproyecto? El anteproyecto es un proyecto, eh, algunos podríamos estimar más que todo habilitante. Hay que considerar que éramos 12 personas que, comillas, representaban al oficialismo y 12 que representaban a la oposición. Había algunas pequeñas variaciones y lo hago presente a propósito de cómo también se integró la propia comisión número 2, que en su integración ustedes pudieron haber notado una cierta tendencia más bien a las ideas que tenía la oposición respecto de cómo configurar las instituciones como el Ministerio Público, Contraloría General de la República. De ahí ven ustedes, por ejemplo, la existencia de este como Consejo Consultivo al Ministerio Público, el cual debo señalar que le voté me abstuve, pero estaba absolutamente en contra de la existencia de ese tipo de consejo. Eh, y al mismo tiempo, en este trabajo se buscó llegar a un texto mínimo que reuniera más o menos los acuerdos generales que pudiesen existir sobre materias constitucionales tanto del oficialismo como de la oposición. Después de 3 meses de trabajo, se logró llegar a un acuerdo sobre un mismo texto constitucional que reunió a toda la comisión experta, partiendo desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano casi en su totalidad. La mayoría de las normas fueron aprobadas por prácticamente la unanimidad de los miembros de la comisión experta y se sustenta fundamentalmente en una de cierto modo, de un método de convivencia. Esto es que tanto los principios que sustenta la oposición como también aquellos que conforman el oficialismo fueran compartiendo espacio al interior del texto constitucional. De ahí usted ve que se encuentra tanto el Estado Social y Democrático de Derecho como también el principio de servicialidad, una supuesta autonomía de los grupos intermedios mucho más atenuada y amarrada al propio texto constitucional que lo que aparece al actual artículo 1, inciso tercero de la Constitución. Además, se establecieron las bases para poder ejecutar este Estado social y democrático de derecho a través de la administración del Estado. Ahí destaco, por ejemplo, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 100, que se refiere a las facultades que tiene la administración para poder mover la administración para la satisfacción del interés público, y con eso se puede habilitar la intervención del Estado en diversos aspectos de la provisión de derechos sociales. Eso no es muy destacado, pero ahí está, escondido esa facultad. Trae algunas novedades relativas a
a la organización del Poder Ejecutivo, fundamentalmente, por ejemplo, en materia de organización de los ministerios, se vuelve a la vieja doctrina, la Constitución del año 25, en cuanto a que el presidente de la República, dentro de los primeros 3 meses de su mandato, puede reorganizar todos los ministerios mediante decreto con fuerza de ley, siendo ya incluso innecesaria la creación de nuevos ministerios mediante leyes. Entonces, por ejemplo, el tan reclamado Ministerio de Seguridad pudiese ser organizado por cada presidente de la República mediante decreto con fuerza de ley, evitando en el fondo un desgaste y rigidez de la administración del Estado sobre en materia de seguridad. Del mismo modo, y a propósito del rol que tiene el Ministerio Público, es importante destacar que hay ciertas contradicciones en materia de cómo se fueron organizando las fuerzas de orden y seguridad. En efecto, si ustedes ven, no existe un capítulo referido a Carabineros de Chile, a policías de investigaciones, ni tampoco a las Fuerzas Armadas, sino que estas se encuentran enmarcadas dentro del capítulo referido al presidente de la República, al gobierno y administración del Estado. Esto es que se encuentran subsumidos en él, siendo el presidente de la República además el conductor de las Fuerzas Armadas y su jefe supremo en caso de guerra. Al incorporarse dentro de las normas relativas a la administración del Estado de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, se refuerza, por un lado, su dependencia del poder civil y del poder político, pero que, sin embargo, uno puede encontrar ciertas contradicciones relativas a la forma en que se organizan algunos órganos autónomos constitucionales, como en el caso del Ministerio Público, en el cual es extraño eh, que de cierto modo quienes se encuentran bajo el alero civil, como en el caso de que ustedes, cada uno de los fiscales, les dan órdenes directas a las policías para efecto de la investigación de hechos que pueden constituir delito, al mismo tiempo estén en la testera del Consejo Consultivo del Ministerio Público y que puedan opinar sobre algunos aspectos que vamos a hablar a continuación. O sea, esas son de cierto modo, contradicciones que han existido en el seno de la comisión experta que tal vez no pudieron ser resueltas y que eh, tocará el Consejo, no sé cómo lo van a resolver este tipo de cosas. Probablemente esto de los consejos consultivos continúe e incluso puedan agregarse a otras instituciones en las cuales se cayó, como por ejemplo Contraloría General de la República. Eh, se establece un sistema político con mucha mayor disciplina. A mí me tocó estar participando de esa comisión. Algunos me culpan de la introducción del umbral para poder acceder al Congreso Nacional del 5%, como también de normas relativas a la disciplina del Congreso Nacional, donde debiese facilitar al menos la adopción de acuerdos al interior del sistema político chileno, que sí podemos coincidir todos que se encuentran con una enfermedad grave producto de la fragmentación del sistema político. Terminado eso, cabe destacar que al menos al interior de la comisión experta, los capítulos más criticados decían relación precisamente con Poder Judicial y órganos autónomos constitucionales. Del Poder Judicial en cuanto a la imposibilidad que hubo, por un lado, de poder determinar, por ejemplo, las funciones específicas de cada uno de estos órganos que se van a dedicar a la administración o más bien al gobierno judicial. No se estableció, ustedes saben, un consejo de la magistratura en sentido estricto, pero sí se establecieron órganos, uno encargado de la disciplina, otro encargado del nombramiento, otro encargado de la formación de jueces y otro encargado de la administración, como es el caso de la KPJ, ¿no es cierto?, actualmente, pero existieron críticas respecto a esa función, como también de ciertas definiciones en sentido negativo respecto a la función jurisdiccional, como en el sentido de que el Poder Judicial no podrá referirse a materias de generación de política pública u otras cosas así, todo esto en el marco que yo encuentro que es muy negativo, que es el referido a mezclar la contingencia con la discusión constitucional. Lo mismo ustedes pueden ver, por ejemplo, a propósito de esta discusión que hubo al interior de la comisión experta respecto a la libertad de elección para efectos de la provisión del derecho a la salud y que eso inmediatamente se vincula con el tema de la ISAPRE.
Terminado eso, encontramos finalmente capítulos referidos a los procedimientos de cambio constitucional, donde se encuentra el clásico procedimiento de reforma constitucional, prácticamente muy similar al procedimiento de reforma constitucional actual del capítulo 15 de la Constitución, y además tenemos un capítulo referido a reemplazo constitucional, que es un procedimiento de reemplazo muy rígido. A mí nunca me convenció del todo ese capítulo de reemplazo, en que es activado por el presidente de la República junto con el Congreso Nacional por los 2/3, y que tiene por objeto proponer al país un nuevo texto constitucional en caso de que caigamos en crisis. Pero terminado esto, voy a hablar brevemente respecto al capítulo mismo del Ministerio Público. Esta materia se encuentra regulada en los artículos 171 a 184 del anteproyecto, es decir, engordó un poco el capítulo referido al Ministerio Público. Al Ministerio Público se le define como un órgano autónomo que debe actuar con objetividad e independencia, libre de cualquier influencia indebida, respetando el interés público con altos estándares de integridad. El anteproyecto innova respecto a la designación el proceso de designación del fiscal nacional, porque si bien se mantiene el proceso de nombramiento por parte del presidente de la República con el apoyo, con el acuerdo del Senado en base a una quina elaborada por la Corte Suprema, esta quina es elaborada previamente por un proceso de selección de concurso público que deberá determinar la ley institucional respectiva. Por leyes institucionales tenemos que entender sinónimo a las leyes orgánicas constitucionales actuales, aun cuando el quórum para su eh, establecimiento, aprobación o derogación es de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Eh, y también se establece que este procedimiento de selección debe comenzar 90 días antes de que el fiscal nacional en funciones deba dejar el cargo, de manera tal de evitar momentos de vacancia, como es lo que sucedió en el último procedimiento de nombramiento de fiscal nacional. Además, se aumentan los requisitos que deben poseer los candidatos a fiscal nacional, y se dota de mayores facultades para la administración de su personal a cargo en relación al cumplimiento de los fines que tiene el Ministerio Público. Además, el capítulo referido al Ministerio Público crea dos nuevos órganos. Uno, una fiscalía de alta complejidad, que fue una de las cosas que también expuso el señor fiscal nacional en su presentación ante la comisión experta, en una de las primeras presentaciones que realizó, que tendría competencia a nivel nacional para ejercer las funciones y atribuciones del Ministerio Público en delitos de mayor complejidad. Y esto será determinado también por el fiscal nacional de acuerdo al procedimiento que establezca la ley institucional respectiva. Y estos delitos de mayor complejidad que requieran un nivel de organización mayor al que puedan ofrecer las investigaciones de los fiscales regionales, aunque deban siempre actuar en coordinación con estos. Además, se crea una Fiscalía de Asuntos Internos encargada de investigar los hechos constitutivos de delito en que tengan participación el fiscal nacional, los fiscales regionales, los fiscales adjuntos y demás funcionarios del Ministerio Público, de acuerdo a los procedimientos y a las formas que establezca la ley institucional respectiva. Los fiscales de asuntos internos deben ser nombrados por la Corte Suprema en base a una terna elaborada también por un sistema de concurso público que deba fijar la ley institucional respectiva. Por otro lado, los fiscales regionales sufren cambios en cuanto al aumento de 5 a los 10 años de experiencia que deben tener para el ejercicio, para poder postular al cargo, y su nombramiento se debe realizar sobre la base de una terna elaborada por un sistema de concurso público, sustrayendo entonces de esta materia la elaboración de la terna de las respectivas cortes de apelaciones, como sucedía en la actualidad con todo, ¿no es cierto?, los efectos que ustedes conocen que existía en relación al sistema de nombramiento de los fiscales regionales. Y aquí hay como se hablaba mucho en la comisión experta, un dolor: el Consejo Consultivo al Ministerio Público, cuya función es asesorar a la Fiscalía Nacional, que va a presidir este Consejo Consultivo. Está integrado por el ministro que está a cargo de la Seguridad Pública, el director general de Carabineros, el director general de la Policía de Investigaciones, director general de Gendarmería, dos académicos con reconocida trayectoria escogidos mediante un sistema de concurso público, dos exfiscales regionales sorteados para este fin.
Y las materias que deberá oír se refieren principalmente al establecimiento de una estrategia nacional y a la definición de las materias de competencia de la Fiscalía de alta complejidad, entre otras materias. Del mismo modo, el anteproyecto establece eleva la categoría norma constitucional el actual Consejo General del Ministerio Público, integrado por el fiscal nacional y los fiscales regionales. Sin embargo, hay que hacer presente que esta elevación a rango constitucional dice relación solamente con la institucionalidad, pero no respecto a las funciones, ya que no hubo acuerdo respecto a esta y finalmente las funciones van a ser entregadas de este Consejo General a la ley institucional respectiva. Finalmente, eh, y yo creo que también soy crítico respecto a eso, no debiese estar ni en el capítulo referido al Ministerio Público este servicio de acceso a justicia y defensoría de las víctimas, que se establece cuyo principal objetivo es que las víctimas de delitos puedan acceder a defensa y representación jurídica especializada, como así también asistencia en el ámbito psicológico y social, y este organismo deberá ser autónomo y su organización, funcionamiento y competencias deberá estar establecida por la ley. Al menos creo yo que ese acápite debió haber estado precisamente o en el derecho a la defensa o en derecho a garantías fundamentales y no en norma referida al Ministerio Público, porque evidentemente pudiese afectar la interpretación referida al principio de objetividad que debe perseguir el Ministerio Público en el ejercicio de las funciones que realizan cada uno de ustedes. Eh, Eso fundamentalmente es el capítulo referido al Ministerio Público. Yo lamento mucho que muchas de las inquietudes que ha tenido la Asociación Nacional de Fiscales y que ha sido representadas tanto en la Convención Constitucional como al principio por parte de la Comisión Experta no hayan tenido mucha cabida. Creo que existe la posibilidad de que sean escuchados por parte del Consejo Constitucional. Creo que habrá que hacer un trabajo relativo a quiénes van a ser los principales actores de esa nueva comisión referido a sistemas a Poder Judicial y órganos autónomos constitucionales, puesto que creo que es necesario hacer una reforma más profunda, sobre todo en relación al ejercicio de la función que deben tener los fiscales, eh, su relación con las policías, su necesaria autonomía en el ejercicio de sus funciones y al mismo tiempo la estabilidad y en la carrera funcionaria. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. A continuación, vamos a exponer nuestras propuestas que hicimos hace 2 años y luego de ello vamos a abrir las preguntas. Si quieren, las pueden ir escribiendo por el chat para hacerlo un poco más rápido. Recordemos que el abogado hasta las 7:20 puede estar con nosotros, entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver el trabajo que hicimos. ¿Mm? A ver, déjenme. No sé si se ve como presentación. Ahí sí, se ve como presentación. Les envié por el chat esta página que está aquí abajo, donde aparecen explicadas y detalladas las 7 propuestas que hicimos como asociación de fiscales. Durante el año 2021, entre mayo y julio, muchos de nosotros participamos, más de 150 fiscales, en reuniones, en comisiones, en charlas, y esto culminó, ¿cierto?, con un proceso de votación y luego en asamblea se aprueban las 7 propuestas que hicimos como asociación de fiscales con el apoyo de la Universidad de Chile. Hicimos trabajo en comisiones, yo rescaté algunas fotografías, no sé si ustedes se reconocen aquí en estas porque fue un trabajo muy intenso. También hicimos conversatorios sobre los temas que cada comisión tenía a su respecto para discutir. Y luego también, recuerdan, hicimos un plenario con los consejeros, los constituyentes de esa época, los convencionales constituyentes. Y luego vamos a ver acá las propuestas. La primera propuesta dice relación con la autonomía, atribuciones e independencia del Ministerio Público. Nosotros proponemos mantener este carácter autónomo y jerarquizado del Ministerio Público, conservar la dirección exclusiva de la investigación de los hechos constitutivos de delito, la obligación del ejercicio de la acción penal pública en la forma prevista en la ley, incorporar la autonomía financiera del Ministerio Público, la independencia técnica de los fiscales en la dirección de las investigaciones.
También en esta propuesta incorporar la obligación que toda decisión administrativa de las autoridades que pueda afectar alguna investigación en curso debe ser siempre fundada y motivada. Establecer que el ejercicio de la acción penal pública es exclusiva del Ministerio Público. Recordemos que hubo harta discusión respecto de la participación de otros organismos que debían presentar querella. En la propuesta número 2, donde trabajamos en la Comisión de Víctimas, Testigos y el Ministerio Público, acá nosotros proponemos mantener la competencia de los fiscales respecto de la adopción de medidas de protección de víctimas y testigos, incorporar el derecho de las víctimas a ser tratadas con dignidad, a ser oídas e informadas, establecer el derecho de las víctimas a ser asesoradas y acompañadas adecuadamente durante todo el proceso penal, con pleno respeto a sus derechos fundamentales, incorporar el derecho de las víctimas a ser reparadas adecuadamente por el Estado. En la propuesta número 3, aquí hablamos de las fuerzas de orden y seguridad en relación al Ministerio Público. Mantenemos nosotros o sostenemos que se mantenga la facultad de los fiscales de impartir órdenes directas a las policías durante la investigación y que éstas deban cumplir dichas órdenes sin más trámite. Incorporar que existan dentro de las policías unidades que cumplan exclusivamente funciones de investigación, siendo estas dirigidas funcionalmente por los fiscales del Ministerio Público. Asimismo, nosotros queremos participar en la fijación de metas y objetivos de las unidades investigativas de las policías e incorporar la responsabilidad disciplinaria de las policías por las instrucciones emanadas del Ministerio Público que sean incumplidas injustificadamente. La propuesta número 4, esta es un poco más larga porque dice relación con la designación del fiscal nacional, los fiscales regionales y el Consejo. En primer lugar, en cuanto al sistema de designación del fiscal nacional, lo que nosotros propusimos es, primero, incorporar la necesidad de garantizar la absoluta independencia del fiscal nacional. Para ello, establecer una regulación que permita evitar los conflictos de interés y que se resguarde adecuadamente la imparcialidad, absteniéndose de participar en el proceso de evaluación o designación de cualquier persona que tenga algún conflicto de esa naturaleza. También incorporar un consejo técnico que participe en el nombramiento del fiscal nacional, que no se trate de un consejo de la magistratura u otro órgano externo, respetándose la autonomía orgánica del Ministerio Público. Consignar que en el nombramiento del fiscal nacional no debe existir participación del Poder Judicial, incorporar requisitos de idoneidad y, en forma más específica, establecer que se trate de un fiscal adjunto de carrera con experiencia y capacidad para litigar en tribunales. En cuanto a este mismo punto, establecer que los requisitos de los candidatos serán calificados por el organismo técnico interno que se defina en la Constitución previo a la intervención en su nombramiento por otros poderes u órganos del Estado. Luego, en las atribuciones, mantener en el fiscal nacional la superintendencia directiva y económica del Ministerio Público, respetando siempre el principio de objetividad, los derechos fundamentales y la autonomía de la institución, eliminar la potestad correccional de los fiscales. Esto se relaciona con la propuesta número 6. En la remoción y subrogancia del fiscal nacional nosotros propusimos que se mantenga la destitución por la Corte Suprema a requerimiento del presidente de la República, de la Cámara de Diputados o 10 de sus miembros, establecer que la remoción solo procede en casos de negligencia grave o por incumplimiento grave y reiterado de deberes y obligaciones, e instaurar que será el Consejo General de Fiscales Regionales el encargado de designar dentro de sus miembros a quién será el fiscal nacional subrogante y determinará el orden de subrogación por todo el periodo respectivo. En cuanto a la designación, duración y remoción ahora de los fiscales regionales, primero establecer que todos los postulantes al cargo deben ser fiscales adjuntos de carrera, dando prioridad a las capacitaciones técnicas que deben tener para el cargo, incorporar dentro del proceso de designación que exista una cuaterna que elaborará el Consejo de Fiscales entre los fiscales adjuntos que postulan. Esto se relaciona también con la última que solicitamos aquí paridad en esta cuaterna, por eso hablamos de 4 candidatos. Luego, establecer que dentro de los requisitos que deban cumplir los postulantes tengan a lo menos 10 años en ejercicio de la función, no hayan ejercido el cargo de fiscal regional los 2 años anteriores a la postulación
Establecer una duración de 4 años en el cargo de fiscal regional y que al término del periodo tenga la posibilidad de volver a su anterior cargo de fiscal adjunto de la fiscalía a la que pertenece. Y finalmente establecer que los fiscales regionales solo podrán ser removidos por la Corte de Apelaciones respectivas a requerimiento del fiscal nacional, decisión que podrá ser apelada ante la Corte Suprema, y la remoción solo procederá en casos de negligencia grave o por incumplimiento grave y reiterado de deberes y obligaciones. En cuanto al Consejo General de Fiscales Regionales, primero, establecer que tiene el deber de elaborar y aprobar los criterios de actuación nacional del Ministerio Público. Incorporar el deber de elaborar la cuaterna de fiscales adjuntos que serán candidatos para cubrir un vacante de fiscal regional. Otorgar la facultad de designar al fiscal nacional subrogante y a la respectiva prelación en la subrogación durante todo el periodo. La propuesta número 5 acá es respecto de los fiscales adjuntos, carrera funcionaria y otras normas que fortalezcan su independencia. Establecer que los fiscales adjuntos son quienes ejercen directamente las funciones del Ministerio Público en los casos que se les asignen. Con dicho fin, dirigen la investigación de los hechos constitutivos de delito y cuando proceda, ejercen las demás atribuciones que la ley les entrega, de conformidad a esta última y a las instrucciones generales. Eliminar la referencia al concurso público, reemplazándolo por concurso interno de promoción a fin de que los cargos vacantes se completen, primero con postulantes internos y luego con externos. Incorporar la carrera funcionaria para los fiscales adjuntos, la que debe estar fundada en capacidades profesionales y técnicas que garantice la igualdad de oportunidades para el ingreso, la dignidad de la función pública, la capacitación y el ascenso, la estabilidad en el empleo y la objetividad en las calificaciones en función del mérito y de la antigüedad. Establecer que los miembros del Ministerio Público deberán percibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, la que asegure imparcialidad e independencia. Aquellas deben ser suficientes y adecuadas para la función que realizan, desincentivando actividades paralelas que perjudiquen la función pública y la cooptación por parte de terceros interesados. Consignar que los fiscales del Ministerio Público deberán gozar de inmunidad funcional e intangibilidad de sus remuneraciones. Para igual trabajo debe corresponder igual remuneración, sin tener en cuenta sexo, etnia ni ninguna diferencia arbitraria. Establecer que los fiscales pueden conformar y participar en asociaciones de funcionarios de la administración del Estado. Y la última propuesta, no, son 7, perdón. La número 6, potestad disciplinaria de los fiscales. Establecer que la superintendencia correccional quede sujeta a la reserva legal, con la debida tipificación de infracciones administrativas y procedimiento aplicable. Consignar que el Ministerio Público cuente con un debido proceso revestido de las garantías básicas de un justo, racional y oportuno proceso, considerando siempre la proporcionalidad de la sanción con la infracción administrativa acreditada. Establecer que la remoción o destitución de un fiscal adjunto solo procederá respecto de casos graves debidamente establecidos en la ley y que siempre el fiscal sancionado podrá recurrir ante la Corte Suprema. Y esta es la última propuesta en relación a la perspectiva de género dentro del Ministerio Público. Acá nosotros estimamos en su momento que en materia de paridad de género debemos sujetarnos a las mismas reglas que serán establecidas en la nueva Constitución para todas las personas, sin que sea necesario realizar regulaciones especiales. Los fiscales proponemos ser sometidos a la regla de paridad de género para el nombramiento de las autoridades, incluyendo especialmente a las autoridades superiores de nuestra institución. Tratándose del ámbito de la persecución penal, se propone que el Estado se comprometa a prevenir, erradicar y propender a sancionar con mayor rigurosidad los delitos cometidos por razones de género. Esas son entonces nuestras propuestas y la verdad es que yo creo que tenemos tal vez bastantes dudas o consultas. Como decía Gabriel, hoy día terminó el proceso de asumir los consejeros y como asociación nosotros también vamos a pedir las respectivas audiencias para exponer asimismo nuestras propuestas. Voy a leer, no sé si Gabriel
son hartas preguntas para eso, ¿no? Ariel. Ariel hizo una pregunta acá. Insisto en que les mandé el link de donde están nuestras propuestas. También hay videos de las charlas que se organizaron, si las pueden ver o revisar. Ariel dice, fiscales regionales al cesar sus cargos no podrán ser designados nuevamente regionales, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público. ¿Qué cargo? ¿Cómo? Asistente de fiscal, fiscal, qué grado, postulando desde fuera, como otros postulantes u otra vía. Eso es respecto de los fiscales regionales. Como tú hiciste varias preguntas, Ariel, las voy a leer todas, ¿te parece? Y para que podamos comentarlas, Gabriel, si quieres, puedes irlas viendo. Y también La estaba otros que leyendo, de quieran hecho. comentar. Perfecto. Entonces, en el Consejo Consultivo de la Integración, ministro a cargo de la seguridad pública o quien éste designe. Es decir, un representante del Ejecutivo integrará uno de nuestros órganos superiores. ¿Qué pasa con la autonomía? Esa es una muy buena pregunta. El general director de Carabineros, ¿qué pasa con la subordinación y obediencia? No hay un similar, una representación del Ministerio Público en los altos órganos de Carabineros, pero sí Carabineros en la Fiscalía. Propuesta anterior, como dijo Patricia, proponía que Fiscalía participara en metas, en la disciplina y en la evaluación de los policías. Director de la PDI, mismo comentario, de Gendarmería lo mismo. El fiscal nacional deberá oír al Consejo Consultivo. Al menos previo a esto ya establece un numerus apertus, deja abierta la posibilidad que la ley o de otro modo se agreguen materias. Plan estratégico y política de persecución penal. Es el nervio, el núcleo de la institución, donde más ha de prevalecer la autonomía respecto del Ejecutivo y la autoridad sobre los entes auxiliares, policías. Se dificultan tales si este núcleo de nuestro actuar es dirigido precisamente por el Ejecutivo, autonomía, y policías, autoridad. Modalidades, participación ciudadana, ¿qué es esto? Pregunta Ariel. Determinación de metas y evaluación externa. Nuestras metas serán fijadas oyendo al Ejecutivo y a las policías. Nuevamente se afecta la autonomía y la autoridad. Propuesta de la Asociación Nacional a la convención anterior planteaba lo contrario, que Fiscalía participara en fijación de metas a carabineros. La ley establece funcionamiento y demás materias sometidas a su conocimiento, esto es, vuelve al número apertus del número 2. En consecuencia, lo más complejo del proyecto es cómo, en mi opinión, aparecen vulneradas la autonomía respecto del Ejecutivo y la autoridad frente a las policías. Autonomía y autoridad son las dos columnas que sustentan la arquitectura de la Fiscalía. Como elemento esencial de la arquitectura, la columna es un soporte. Representan el eje de la construcción institucional y liga entre sí a los diferentes niveles de nuestro actual. Yo agradezco mucho, Ariel, todas tus observaciones y comentarios. Yo sé que lo has estado estudiando y, por favor, profesor Osorio, si usted nos podría comentar respecto de lo que el fiscal Ariel Guzmán nos ha señalado. Bueno, yo no puedo sino coincidir con el análisis del fiscal Guzmán a este respecto. Eh, Creo que fuimos tres las personas que no aprobamos, no votamos a favor de esto por estas razones. O sea, yo coincido con que existe un riesgo respecto de la autonomía del Ministerio Público, aun cuando se llame consultivo, que en primer lugar no estén todas las funciones establecidas en la Constitución y que además se le puede otorgar nuevas funciones a través de la ley. No estoy de acuerdo con eso. Dos, que las autoridades de las policías a las cuales ustedes les tengan que dar órdenes estén fijando o participando en las políticas institucionales del Ministerio Público. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Eh, que además existe una fijación de metas por parte de terceros, tampoco estoy de acuerdo con eso. O sea, yo, fiscal Ariel, yo estoy de acuerdo con sus apreciaciones, en su momento las manifesté privadamente y también públicamente en la discusión en general. Yo jamás he sido amigo del establecimiento de consejos por encima de las autoridades unipersonales de órganos autónomos constitucionales, porque estos consejos lo que hacen más bien es debilitar la autonomía y debilitar el poder o autoridad de este órgano, de la persona a quien dirige la institucionalidad. Normalmente
se señala como ejemplo positivo de estos órganos colegiados al servicio electoral. Sin embargo, creo que la naturaleza y funciones del servicio electoral difieren por lejos respecto de las funciones que debe tener el Ministerio Público. De hecho, una de las intervenciones que al menos yo hice decía relación precisamente con la necesidad de que fuera el Ministerio Público que participara al menos en la evaluación del desempeño por parte de Carabineros de Chile y de Policía de Investigaciones en en el establecimiento o en la participación, por ejemplo, en los juicios que ustedes tienen, de cómo ellos van de cómo muchas veces existe dificultad de que asistan como testigos y en general de que tengan un rango de cumplimiento de metas en razón a la persecución penal y que debiesen estar ustedes por encima en atención a las funciones de dirección de la investigación que ustedes realizan y además de la responsabilidad del ejercicio de la acción penal pública. Entonces, en ese sentido, fiscal Guzmán, yo no puedo sino estar de acuerdo con usted, pero a mí me gusta mucho el fútbol, aun cuando ayer Colo Colo perdió, pero a mí me gusta mucho el fútbol y debo señalar que al menos este es el primer tiempo. Yo creo que eh, si usted me permite dar no un consejo, sino como una apreciación que creo que debiese existir una política de llamar la atención respecto de estas posibles conflictos y contradicciones que existen, por un lado, de participación del Poder Ejecutivo en materias que le son propias, que debiesen ser propias del Ministerio Público, y del mismo modo, de qué manera se debiese hablar en positivo, más bien, y de fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público, la carrera funcionaria, la posibilidad de que el Ministerio Público se involucre en aspectos importantes de evaluación de la policía y como también la necesidad de establecer ciertos requisitos de experiencia y litigación, como anteriormente se señaló a propósito de la elección de las autoridades de este. Gracias. No sé, Gabriel, si quieres hacer algún comentario respecto de este punto antes de pasar a la pregunta del fiscal Pablo Fritz. No, o sea, creo que he hecho los puntos, creo que más bien Ah, ya. lo que debe suceder aquí en este caso. A ver, se los digo honestamente, yo nunca he estado de acuerdo con ninguna clase de consejo ni consultivo ni resolutivo respecto a órganos autónomos constitucionales. Voté en contra de los dos que estaban existiendo para el Ministerio Público y para Contraloría General de la República. En el caso de la Contraloría se cayó ese consejo consultivo. No Mm. logró los 14 votos. ¿Ya? Eh, y creo que haciendo una buena labor, más bien pedagógica, hablando de los efectos posibles de este consejo con números apertos, como habla el fiscal Guzmán, es posible que pueda haber una apertura por parte del Consejo Constitucional. Para eso creo yo que hay que hacer una labor de identificación de los principales actores de esta nueva Comisión 2 y del mismo modo tratar de influir en algunos miembros de la comisión experta que fueron parte de la comisión 2. Yo inmediatamente hubo otra persona que también no le gustaba esto, que era Domingo Lovera, por ejemplo, entonces yo creo que podría haber una Mm. forma de solución, llamémoslo así. Se los digo muy en privado, aunque esto se está grabando. Muchas gracias. Y Ariel, no sé si hay algo más que quieras señalar. Ariel Guzmán. Bueno, la verdad que ya todo bueno, lo que transcribí aquí en el chat fue más o menos lo mismo que te había compartido Patricia, que le había compartido también a mis colegas en el WhatsApp de la asociación de fiscales de la asociación de fiscales de esta región. Eh, Son esos los temas que, bueno, a mí me preocupan, dentro de todos, el que más me preocupa, y me preocupa a nivel casi de alarma, es el del Consejo Consultivo, porque como muy bien decía el profesor Osorio, eh, de esto de consultivo a resolutivo, la verdad es que la frontera es bastante difusa, sobre todo si hay un imperativo en que el fiscal nacional deberá oír. Entonces, ahí ya ese carácter de consultivo parece no ser tan consultivo, sino que parece que es medio algo más, medio imperativo, medio resolutivo. Me da esa impresión. Ahora bien, y muy rápidamente, para entenderme más, si uno lo compara, y que también lo mencionó a la pasada el profesor Osorio, en el Poder Judicial aparecen distintos órganos internos, pero resulta que todos esos órganos internos son mayoritariamente internos, como ese nombre lo indica, como lo acabo de decir, no aparece, o como mayoría al menos,
externos, en todos los órganos autónomos que aparecen, de la disciplina, del nombramiento, de la administración económica, además, ya no me acuerdo de todo, pero establece varios órganos autónomos que no tienen esta misma integración, esta misma tan fuerte integración externa como si tiene el Consejo Consultivo. Eso es por lo tanto, básicamente agregar eso a lo que he dicho, eh, e incluso da la impresión que este Consejo Consultivo, entre comillas, con estas funciones establecidas con números apertos a nivel constitucional, mientras que el Consejo General, las funciones se integran únicamente a la ley, casi da la impresión que este Consejo Consultivo pudiera quedar por sobre el Consejo General, cuestión que es realmente compleja, realmente compleja. O sea, por eso digo que al final la autonomía y la autoridad, las dos columnas sustentatorias de la arquitectura de nuestra fiscalía, y yo creo que lo que a muchos nos hace ser fiscales, esa autonomía, esa autoridad tambalean. Eso para no entenderme más. Muchas gracias, Ariel. Sí, efectivamente, como hablaba también el profesor, durante las discusiones que tuvimos nosotros como comisiones, hablamos de este tema de intervenir de manera más activa con las policías, a propósito de los resultados de las investigaciones, de los juicios, cuando los policías no llegan a la audiencia, no se preparan, podamos también participar por esa razón en las evaluaciones de los policías y en el establecimiento de metas. Pero ocurrió, como se señala acá, todo lo contrario. En vez de darnos más atribuciones a nosotros, es como que ellos van a venir a darnos directrices para trabajar, y a mí yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Y creo que mis colegas lo mismo. Voy a leer la pregunta de Pablo Fritz. Por favor, si alguien más tiene alguna pregunta o comentario, la pueden escribir a través del chat. Y dice lo siguiente: llama poderosamente la atención que el fiscal de asuntos internos sea nombrado por la Corte Suprema, considerando que de hecho ya dicho tribunal no incidirá el nombramiento de los jueces. Se discutió la eventual intromisión de dicho Poder Judicial en un organismo autónomo, profesor. Sí, se discutió eso. A ver, la Fiscalía de Asuntos Internos era una forma que había determinado la comisión experta de poder evitar los conflictos de interés en las investigaciones penales que se desarrollan al interior de la Fiscalía respecto de funcionarios y fiscales del Ministerio Público, aun cuando esto más bien debió haberse extendido a un órgano, en mi opinión, como un órgano externo referido a propósito de investigaciones también administrativas, que yo mismo lo he vivido como abogado de algunos de ustedes, cuando de cierto modo más bien parece el reino de la arbitrariedad eso. Eh, pero sin embargo, creo que de alguna u otra manera había que buscar un sistema de nombramiento. Si elegíamos el sistema del servicio civil, indirectamente esto dependía del Poder Ejecutivo. Si elegíamos un sistema en donde se involucraran varios poderes del Estado, iba a ser un cargo que se iba a politizar. Eh, entonces la solución era como que nos queda, y al menos la Corte Suprema sí está involucrada de cierto modo también en el nombramiento del fiscal nacional y de otras autoridades. Entonces se, se fijó ese sistema. Ahora, sin perjuicio de eso, eso es también para evitar compromisos o conflictos que pudiesen existir al interior de la Fiscalía a propósito de las tareas que la Fiscalía de Asuntos Internos estaría llamada a resolver. Ya. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Yo quisiera darle la palabra a Francisco para que nos cuente a todos, ¿cierto?, cuáles son nuestros pasos a seguir ahora en este proceso para estar enterados también de lo que estamos haciendo como asociación. Sí, gracias Patricia. Bueno, tal como lo hicimos en la historia anterior respecto al proceso constituyente uno, por así decirlo, nosotros en esa fue un trabajo bien intenso porque hablamos con 100 convencionales. Ahora, más allá de las opiniones que uno pueda tener del proyecto constitucional que fue rechazado ampliamente por el país, en lo que se refiere al capítulo del Ministerio Público en general no fue bien. No fue bien por varias razones. Uno, quedó establecido la carrera funcionaria, efectivamente este tema de la incidencia en las metas de gestión de los policías también. También hubo un cambio en la modificación, por ejemplo, del Consejo General del Ministerio Público. A ese se le dio
eh, facultades, no solamente consultivas, de hecho se cambió el nombre, pasó a llamarse comité, porque definía la política de persecución penal y los criterios de actuación. Eh, bueno, va a ser un trabajo bien arduo esto, la verdad que las grandes innovaciones de este proyecto, no sé, Gabriel, si tú me corriges, tiene que ver con este tema del Consejo, con la Fiscalía de Asuntos Internos, y yo no diría que mucho más. Ninguna de las grandes Así es. propuestas nuestras fueron incorporadas, digamos. Ahora, nosotros tratamos de hacer un trabajo con los expertos, con la comisión de expertos del mismo Gabriel, con el cual teníamos varias coincidencias, pero con algunos otros, pero no había mucho espacio. Eso es lo que nos dijeron. Ahora, a partir de hoy día que ya está instalado el Consejo, ya están dadas los lineamientos y ahí, bueno, Notiari que está ahí sabe que a partir de mañana tiene que empezar a solicitar las reuniones por lobby a todos los consejeros. Vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos en el directorio anterior, llegar a todos. ¿Ah? Sabemos que aquí hay sensibilidades políticas muy diversas, digamos, de una mayoría de oposición, en que está el Partido Republicano, básicamente imperando como quizás con mayor hegemonía. Eh, pero bueno, la pega la vamos a hacer con el mayor compromiso como fue la vez anterior. Y bueno, ya los resultados son consecuencia de ese trabajo. Esperamos, así como lo hicimos al final, también ustedes se acuerdan, también tuvo la idea de la Convención Constitucional anterior de generar un consejo, ¿ya? Un consejo superior. Y tuvimos ahí una ofensiva final, y en eso el reconocimiento siempre lo hago, y no me voy a cansar de hacerlo, a Marcelo Leiva, de que finalmente logramos votar esa idea. ¿Ya? Y en eso fuimos juntos también con las asociaciones de funcionarios, que también hay que reconocer de que logramos votar y echar abajo esa idea de ese consejo. Y también tuvo en la discusión, si ustedes se acuerdan, al final del periodo también el tema de la jerarquía. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes que fue sacado de la Comisión 6 del proyecto el concepto de que, de que el Ministerio Público era una organización jerárquica? No sé si se acuerdan. Y que también remontamos eso y logramos reponer el concepto de jerarquía, entendiendo que la jerarquía tiene un fundamento democrático, que es ofrecerle a la gente, digamos, un igual trato, la igualdad ante la ley, y no que cada fiscal se mande solo. Yo diría que eso es lo que vamos a hacer a partir exactamente de mañana, y espero que, bueno, que nos vaya bien. Gabriel, esa es mi apreciación. Yo creo que estas dos son las grandes novedades, incluso más orgánicas que funcionales. O sea, el tema de la Fiscalía de Asuntos Internos. Me parece que responsabilidad administrativa no hay nada. ¿Ya? Nada, Claro, no hay nada. Nosotros nada, queríamos nada. sacar, Yo puse varias indicaciones y no. no hubo caso, ya, porque la idea nuestra es que el fiscal nacional no tenga la superintendencia disciplinaria. Precisamente porque se Ahí, usa muchas veces, y tú fuiste testigo, se usa a veces como un mecanismo de presión. No sé, Gabriel, por favor. solo una cosa. Sí, precisamente un mecanismo de presión y de disciplinamiento. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Pero yo me aprovecharía de algo. Si a la Corte Suprema le quitan la superintendencia disciplinaria y crean un órgano aparte, yo creo que una de las luchas que hay que dar es crear un sistema de órganos parecido, de manera tal de que, por ejemplo, en materia disciplinaria, no estén siendo sometidos a la potestad disciplinaria de la Fiscalía Nacional. Es una idea. Sí, yo creo que es un buen argumento y justamente en nuestras propuestas estaba poder apelar a la Corte Suprema en las decisiones. Recuerdo que el año pasado tuvimos también la participación de fiscales de otros países que nos hablaban que estas decisiones siempre son apelables en el tema de sumarios. Entonces, como indica Francisco, a partir de mañana ya se puede pedir las audiencias hasta el 16 de junio. En ese proceso estamos ahora como asociación. Yo agradezco mucho la participación de todos y todas quienes se han conectado. Esto era una exposición respecto de lo que hay. Como dice César, el fiscal de Santiago Sur, absolutamente insuficiente la propuesta, no recoge las aspiraciones de los fiscales generadas en el largo trabajo de nuestras comisiones. Así es. Por eso es que nuevamente tenemos que ponernos los guantes, subirnos las mangas e ir a trabajar para
decirle a los que tienen que tomar las decisiones cuáles son nuestras propuestas. Y muchas gracias nuevamente por conectarse. Estuvimos una hora, un poco menos de una hora, en este conversatorio. Gracias al abogado Gabriel Osorio por su disposición y esperamos que nos vaya bien en este nuevo proceso. No sé si alguien más, parece que nadie más quiere comentar, así que con eso damos por terminada la jornada. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, Gracias a profesor. todos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Buena tarde. Chao. Buenas Chao, chao a tardes, todos. chao. Chao, chao.